Hola, mi nombre es Alfonso Mi nombre es Eduardo. y vamos a hablar acerca de la recuperación de la información. En el campo de la recuperación de información se ha desarrollado en paralelo con el campo de la base de datos en el modelo tradicional usando. En el campo de la recuperación de la información, esto se organiza en documentos, dando por supuesto que existen un gran número de documentos. Los datos contenidos en los documentos no están estructurados, no tienen ningún esquema asociado. El proceso de recuperación de información consiste en localizar los documentos importantes de acuerdo con los datos suministrados para el usuario, como las palabras clave o los documentos de ejemplo. Web ofrece una manera de llegar a las fuentes. Web ofrece una manera cómoda de llevar las fuentes de información y de interactuar con ellas a través de Internet. No obstante, un problema persiste en que sufre Web es la explosión de la información almacenada, con pocas indicaciones que ayuden al usuario a localizar lo que es interesante. La recuperación de información ha desempeñado un papel crítico para hacer que Web sea una herramienta productiva y útil, oficialmente para los investigadores. Ejemplos tradicionales de sistemas de recuperación de información son los catálogos de bibliotecas en línea y en los sistemas de gestión de la documentación en línea, como los que almacena los periódicos y la base de datos, que se organizan como conjunto de documentos. Los artículos en los periódicos y los enteros de los catálogos de biblioteca son ejemplos de documentos. En el contexto de web se suele considerar cada página HTML como un documento. Los usuarios de esos sistemas pueden recuperar un documento concreto o una clase de documentos concreta. Los documentos deseados se suelen describir mediante un conjunto de palabras clave. Por ejemplo, las palabras clave sistema de base de datos se puede usar para localizar los libros o los sistemas de base de datos, y las palabras claves valores y escándalo se puede usar para localizar artículos sobre escándalos de la manera de los mercados de valores. Cada documento tiene asociado un conjunto de palabras claves y se recupera los documentos cuyas palabras clave contienen las facilidades por los usuarios. La recuperación basada en palabras clave no solo se puede usar para recuperar datos de texto, sino también para recuperar otro tipo de datos como los datos de video o de sonido. Tengan asociadas palabras claves descriptivas. Por ejemplo, una película de video puede tener asociadas palabras claves como título, director, actores, el tipo de película, etc. Existen varias diferencias entre este modelo y los modelos usados en los sistemas tradicionales de base de datos. Los sistemas de base de datos de gestión contienen varias operaciones que no se abordan en los sistemas de recuperación de información. Por ejemplo, los sistemas de base de datos gestionan las operaciones y los requisitos transaccionales asociados con el control de concurrencia y de durabilidad. Estos asuntos se consideran menos importantes en los sistemas de información. De manera percibida, los sistemas de bases de datos gestionan información estructurada, organizada mediante modelos de base de datos relativos completos, como el modelo relacional o el modelo de datos orientados a los objetos, mientras que los sistemas de recuperación de información han usado tradicionalmente un modelo mucho más sencillo de la recuperación de la base de datos. Se organiza de manera sencilla. Clasificación según TF y DAVE. El primer punto que hay que abordar es dado un término concreto, donde T es averiguar la relevancia para ese término de un documento dado, y D, un enfoque es usar el número de apariciones del término en el documento como medida de relevancia, relevancia, con la suposición de que es probable que los términos importantes se mencionen muchas veces en el documento. El mero reencuentro del número de apariciones de un término no suele ser buen indicador. En primer lugar, el número de apariciones depende de la longitud del documento, y en segundo lugar
puede que un documento que tenga 10 apariciones del término no tenga 10 veces la relevancia de un documento que contenga una sola aparición. Un modo de medir, y donde n en la recuperación basada en la semejanza, los sistemas de recuperación de información permiten la recuperación basada en la semejanza. En este caso, el usuario puede dar el sistema de documento y pedir que recupere documentos que sean semejantes. La semejanza de un documento con otro puede definirse, por ejemplo, con base en los términos comunes. Un enfoque es hallar K, que término de A, con los valores más elevados de TF, paréntesis A, T, cerrar paréntesis, por y Dave, entre paréntesis T, y cerramos paréntesis, y usar esos K, usar K términos como consulta para hallar la relevancia de otros documentos. Y según las relevancias de los hipervínculos, los primeros motores de búsqueda de la web clasificaban los documentos usando solo medidas de relevancia basadas en TF y Dave, como las descritas en el apartado. Esas técnicas presentan algunas limitaciones cuando se usan sobre conjunto muy grande de documentos, como el conjunto de todas las páginas web. En concreto, muchas páginas web tienen todas las palabras clave especificadas en las consultas típicas del motor de búsqueda. Además, algunas de esas páginas que los usuarios desean obtener como respuesta a menudo solo tienen unas cuantas apariciones de los términos de la consulta y no consiguen una puntuación TF y Dave muy elevada. Y en la clasificación por popularidad también denomina clasificación por prestigio. Es hallar páginas que sean populares y clasificar por encima de otras páginas que contengan las palabras claves especificadas. Dado que la mayor parte de la búsqueda pretenden hallar información de las páginas más populares, clasificar esas páginas en posición más elevadas suele ser una buena idea. Por ejemplo, puede ser Google, puede aparecer un gran número de páginas, pero la página google.com es el sitio más popular entre las páginas que contienen el término Google. Por lo tanto, la página google.com debe clasificarse como la respuesta más importante de las consultas que concitan en el término Google. Y también una primera solución para estimar la popularidad de las páginas es usar el número de páginas que enlazan como medida de su popularidad. Sin embargo, en estos sí mismo tienen el inconveniente de que muchos sitios tienen varias páginas útiles, pero los vínculos externos a menudo solo apuntan a la página raíz de cada sitio. La clasificación por popularidad también denomina es hallar páginas que sean y el PageRank es el motor de búsqueda de web Google, incluso PageRank, que es una medida de la popularidad de las páginas basadas en la popularidad de las páginas que vinculan con ellas. El uso de la medida de popularidad de PageRank para clasificar las respuestas a las consultas de resultados que manejan de las técnicas de clasificación usadas anteriormente hizo que Google pasara de ser el motor de búsqueda más usado en un periodo de un tiempo bastante breve. O sea, es como un ejemplo de las páginas como Firefox, Google Chrome, pero la más popular fue Google. Es un ejemplo, pues. Y otras maneras también y otras medidas de popularidad también viene siendo igual la misma de PageRank, que se juega un papel importante en la clasificación de las respuestas a las consultas, pero no son de ningún modo el único factor. La puntuación TF y Dave de cada página se usa para evaluar su relevancia para las palabras clave de la consulta y se
se deben combinar con la clasificación de probabilidad. También se deben tener en cuenta otros factores para superar las limitaciones de PageRank y de otras medidas de puntualidad relacionadas. Y hay los sinónimos y homónimos y ontologías. Considere son documentos sobre el mantenimiento de motocicletas usadas en la consulta mantenimiento de motocicletas. Supónganse que las palabras clave de cada documento son las palabras del título, el nombre de los autores, el documento titular. Reparación de motocicletas no se recuperaría, ya que la palabra mantenimiento no aparece en el título. Se puede resolver este problema haciendo un uso de los sinónimos. Cada palabra puede tener definido un conjunto de sinónimos y la aparición de alguna palabra puede ser sustituida por la distribución de todos los conjuntos, de todos sus síntomas, incluida la palabra incluida la propia palabra. De hecho, un riesgo de usar los sinónimos para ampliar las consultas es que los sinónimos pueden tener a su vez significados diferentes. Por ejemplo, sustento es sinónimo de uno de los significados de la palabra mantenimiento, pero tiene un significado diferente el del pretendido por el usuario de la consulta. Y ya eso fue todo. Muchas gracias.